Qué alegría volvernos a encontrar en este canal. Suscríbanse, denle en la campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones. Ya estamos otra vez aquí. Les mando un abrazo a la distancia desde México. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean todos bienvenidos a este canal de YouTube. Muchísimas gracias por su apoyo. Denle manita arriba a mi video, suscríbanse a mi canal y por favor visiten mi página Maestros Paquita Dalí. Ahí van a encontrar estrategias de enseñanza, aprendizaje desde educación inicial hasta la universidad. Son las experiencias educativas, es decir, en el ámbito de la educación. Esta página y este canal de YouTube es para todo público, para maestros, para mamitas, para estudiantes, para todo público. Muchísimas gracias por su atención. Vamos a ver cómo se enseña en la actualidad la historia. Los currículos escolares del siglo XXI han sufrido diferentes cambios, desde la primaria y hasta la secundaria, por ciencias sociales, manteniendo su peso, decíamos, en la secundaria, donde es una herramienta de tronco común en todos los niveles. Enseñar historia requiere tener sus claves, ideas y recursos para los estudiantes. La asignatura de la historia es muy fundamental en la formación de las personas, independientemente a qué se van a dedicar. No se trata únicamente de memorizar hechos, fechas, lugares, sino de entender el pasado para comprender el presente. Conocer el pasado es muy importante para que no se vuelvan a repetir los hechos en el presente. Enseñar historia es un sinónimo de formar personas más críticas, reflexivas, analíticas y tienen que tener una opinión propia. Sin embargo, falta de tiempo y motivación o la presión por impedir todo el temario hace que muchas veces esta materia se convierta en algo aburrido, poco atractivo para los estudiantes. Enseñar historia requiere de una estrategia propia, adaptada a las particularidades de la materia, entre otras ideas propuestas por el profesor. Entonces, ¿cómo podemos nosotros enseñar historia a los estudiantes? Utilizar métodos que impliquen diferentes sentidos. Pasar una clase en la que los estudiantes solo escuchen al profesor es una más interactiva que se utiliza otros recursos auditivos, visuales, etc. Buscar datos curiosos relacionados con la época histórica que se esté actualizando para despertar el interés de los estudiantes, como por ejemplo que los romanos asocian los pantalones a los bárbaros, o que Napoleón, Hitler o Benito Mussolini padecían alguna fobia, miedo a los gatos. Recreación de los acontecimientos históricos. Para representar una determinada época como una población romana o un hecho histórico concreto, como la firma del Tratado de Tordesillas, o el papel de un personaje relevante como Cristóbal Colón o Cleopatra, para ello es necesario un trabajo de investigación que contribuye a los estudiantes fijen conceptos, asimilen mejor cómo era la sociedad en determinado momento. Es muy importante entonces que los estudiantes investiguen para ver los contextos históricos y también todo lo que había en esa época. Las fuentes escritas son fundamentales en el estudio de la historia. En la clase se puede trabajar con copias de documentos oficiales, pergaminos, cartas personales, testamentos, para que los estudiantes aprendan a analizar y a hacer la contextualización. Es posible una opción en que sean ellos mismos los que realicen alguno de estos documentos, ajustándose a las particularidades de la época.
mapas conceptuales y similares. Trabajar el contenido de la asignatura, de tomar esquemas y resumirlos, contribuye a fijar conceptos básicos. Entre las posibles opciones figurar los esquemas, mapas conceptuales, resúmenes, etc., tanto en formato físico como en tradicional. Lo importante con este tipo de recursos es que los estudiantes aprendan a realizarlos de una forma autónoma e independiente. Otra de las cosas que podemos hacer es la visita a museos, exposiciones y monumentos. Una oportunidad única para pasar de la teoría a la práctica. Es fundamental un trabajo previo a la vista para la contextualización y conocer los datos más relevantes de lo que se va a ver, así como posterior para fijar conceptos, para hacer a través de una presentación con fotografías, un video, etc. Estas propuestas son ideas genéricas para imprimir la asignatura de la historia en secundaria, las cuales se pueden complementar con actividades más creativas. En ese sentido es fundamental que el papel de los profesores, los cuales pueden especificar para impartir esta materia en centros escolares, curso de enseñanza de geografía, historia, son muy importantes para enseñar la historia, sobre todo en la primaria o en la secundaria. Bueno, lo que yo hago para enseñar la historia, efectivamente, hemos llevado a unos estudiantes aquí en donde vivo, en algunos museos. Por ejemplo, se llama Xochicalco, donde los llevamos. Ahí están unas pirámides, los tenían que ver, hacer resúmenes y presentarlos. Había museos de nuestros antepasados mexicanos y de esa manera los estudiantes adquieren los conceptos de la historia de otra manera porque lo ven, lo palpan y lo analizan. Entonces es muy importante. También es muy interesante cuando uno pone, por ejemplo, algún tema de la historia. Vamos a poner la independencia de México. ¿Cuáles fueron sus causas y sus efectos y la lluvia de ideas? Entonces, los estudiantes empiezan a decir su lluvia de ideas, porque había pobres. A mí me lo dijeron, porque no había carreteras, porque no tenían dinero, porque no había escuelas, porque no había agua potable, porque no había comida. Esas fueron algunas de las ideas que comentaron los estudiantes dentro del aula. Se escribe la lluvia de ideas y se va analizando cada una de ellos. Entonces yo les pregunté a los estudiantes, ¿y ahora ya hay dinero, ya no hay pobreza, ya hay comida, ya no hay problemas, ya hay más escuelas, las escuelas están equipadas? Entonces, al hacer ese tipo de preguntas a los estudiantes, ellos mismos van analizando si lo que ellos dijeron es congruente con la realidad o todavía se padece pobreza, ya no se gasta el gobierno el dinero como quiera, ya hay más escuelas, ya hay agua potable, ya hay luz eléctrica, ya hay teléfonos en todas partes. Todo eso que ellos dijeron, ya hay caminos, ya los campesinos tienen mejores condiciones de vida, porque todo eso lo van diciendo. Entonces, cuando ellos empiezan a analizar y a ver cuál es la realidad y comparan la historia con el presente, van siendo más analíticos y más reflexivos. Y finalmente, pues, las fechas van al último. No se trata de que se memoricen fechas, no, sino se trata de pensar, de que los estudiantes piensen, analicen, sean autónomos, sean críticos a lo que están diciendo y puedan ellos sacar sus propios resúmenes y sus propias conclusiones de la historia. Entonces, vemos que hay varios tipos de historia, como la historia de oro, que la escriben de acuerdo a lo que las autoridades quieren que uno piense que fue. Pero también hay otra historia que es una historia que la cuenta el pueblo.
Entonces, esa historia que la cuenta el pueblo, que va de generación en generación, es una historia más apegada a la realidad, porque el pueblo padece las necesidades y es lo que se puede redactar en la historia, pero es algo que realmente puede ser más apegado a la realidad, la historia del pueblo, no la historia de oro que cuentan las autoridades o que vemos en algunos plasmados en algunos libros, pero esa historia no es tan real, sino esta historia que cuenta el pueblo es la más real, la más apegada a la realidad. Y así como estas estrategias de enseñanza-aprendizaje las tenemos que aplicar en la historia, también tenemos que tener algunas claves para poder que ellos se interesen, porque de otra manera, si nosotros hiciéramos a la historia tradicional anterior, que memoricen fechas y que ellos estén haciendo planas de historia nada más, porque a mí me tocó esa enseñanza tradicional de que veamos, por ejemplo, los olmecas y los toltecas, hace un resumen y pega las famosas láminas que había y que todavía hay, porque no las utilizan tanto o no las utilizamos tanto. Y ahora no, ahora la historia tiene que verse precisamente, hacerse una reflexión, un análisis para que los estudiantes sean más críticos, analíticos, democráticos, pueden expresar sus ideas y sus pensamientos, y de esa manera la historia va siendo una clase interactiva y no se trata de hacer una clase aburrida en donde los estudiantes pues ya no quieran entrar a la clase de historia, porque hay veces que las personas, los estudiantes me han comentado, es que esa historia es muy aburrida, pero se hace aburrida cuando el profesor no tiene este tipo de estrategias para poder ver qué es lo que están haciendo, pues realmente las cosas que les parece, que les conviene. Por eso es muy importante dar en la clase de historia desde este tipo de realidades. Por ejemplo, en los museos uno observa, ve cómo eran, por ejemplo, aquí en México, en los museos, vemos cómo era el metate, cómo eran los molinos, cómo eran los molcajetes antiguos, porque finalmente en algunas casas, pues sí las hay, en otras de los niños de la ciudad no las hay. Ahí pueden ver todos los bules que eran para llevar agua, o todavía los hay, pero ya se están haciendo extintos, y entonces ellos pueden visualizar dentro de los museos todo ese tipo de instrumentos de nuestros antepasados, y ellos los pueden ver y pueden tomarle fotografías si en el museo no los permiten, y pueden hacer un resumen cómo era antes la vida en las casas. De hecho, aquí una de las historias muy importantes es que todavía en varias casas tenemos, yo no tengo, pero hay fogones, ahí están el famoso comal de barro donde echan las tortillas, hay trajes típicos mexicanos, en Guantepec hay un traje de mujeres, ahí la gente todavía se pone sombreros en varios pueblos de México. Esa es la historia de México, es la historia del rebozo, pero el rebozo artesanal que nuestras abuelas usaban. ¿Y con qué propósito lo usaban? Bueno, la historia nos cuenta, y eso es de la historia del pueblo, que lo usaban para cubrirse y también para arrullar y arropar a sus bebés. Entonces ese tipo de historia es la más real, apegada a la que cuenta el pueblo. Pues es muy importante, yo soy muy apasionada por la educación, y así de esa manera se tiene que enseñar la historia para que los estudiantes sean críticos, reflexivos, analíticos, autónomos y puedan dar sus opiniones y sus ideas acerca de la historia. Bueno, pues les mando un abrazo a la distancia, se me está acabando el tiempo, que Dios los bendiga, muchas bendiciones del cielo para cada uno. Les mando un abrazo a la distancia a todo Centroamérica y Sudamérica, y en cualquier parte del mundo que me escuchen. Muchísimas gracias por su atención. Si Dios me lo permite, nos vemos a la próxima. Que Dios los bendiga y un abrazo. Y denle manita arriba a mi video, suscríbanse a mi canal y compartan mis videos para que YouTube los reproduzca más. Gracias por su atención. Les mando un abrazo a la distancia y muchas bendiciones del cielo. Muchísimas gracias por su apoyo. Hasta luego. Bendiciones y un gran saludo desde México. Hasta luego. Adiós.